Contrario a lo que usted ha escuchado, los Girola nunca tuvieron un pacto con el diablo y en este podcast le vamos a explicar por qué. Todos hemos escuchado de una u otra forma la historia de los Girola de Santa Tecla. Todas más o menos incluyen los mismos elementos: mucho misterio, gran prosperidad económica y un pacto con el demonio. Estos mitos parecieron confirmarse cuando el terremoto del 2001, que sepultó la colonia de Las Colinas, derrumbó la cordillera del Bálsamo, pero dejó intacta la deshabitada mansión de los Girola. ¿Qué hay de cierto y qué no en esta historia? Bienvenidos a ¿Qué pasa en El Salvador? Hay cosas que únicamente pasan en El Salvador. Solo en este país hay un queso que es duro y blandito. Solo acá hay una calle que es sexta y además décima. Solo nosotros nos comemos la flor nacional y nos bajamos al santo patrón. El Salvador es único. ¿Cuántas cosas pasan en un espacio tan pequeño? Bienvenidos al podcast ¿Qué pasa en El Salvador? Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? El podcast en el que exploramos los aspectos más fascinantes y enigmáticos de la historia y cultura salvadoreña y donde trataremos de explicar si mitos y creencias tradicionales salvadoreñas tienen sustento en la realidad. En esta ocasión exploraremos la inquietante historia de la familia Girola de Santa Tecla y veremos qué hay de cierto y qué no en las leyendas que dicen que ofrecían bebés en sacrificio a cambio de su incuestionable riqueza. Bienvenidos, comenzamos. Corría el siglo XIX en Zacatecoluca, El Salvador, cuando un hombre alto, blanco y de apariencia misteriosa llamado Rafael María Girola apareció en la ciudad. Nadie sabía de dónde venía ni cuál era su historia, pero pronto su presencia comenzó a intrigar a todos. Doña Violeta Girola de Parker, matriarca de la familia, cuenta de esta forma cómo comenzó la historia de su familia, para un reportaje de elsalvador.com en el año 2019. El primer Girola que vino aquí llegó a Zacatecoluca. Se llamaba Rafael María Girola. Y ahí había una familia que era del mismo lugar de donde él venía, de Santander. Así es que supongo que ellos fueron los que lo guiaran para que fuera a Zacatecoluca, ¿verdad? Sabemos históricamente que Rafael María Girola se dedicó al comercio y contrajo matrimonio con doña Gertrudis de la Cotera y González, una descendiente directa de españoles tanto por vía de padre como de madre. De este matrimonio nació su hijo Ángel, quien con el tiempo se convertiría en una figura clave en la historia de El Salvador. Don Ángel Girola se destacó en el cultivo del café y se convirtió en un influyente banquero y político en El Salvador. Su rápido éxito empresarial y político levantó sospechas y dio lugar a que en esa época comenzaran ya a circular rumores sobre la fuente de su riqueza. Según historiadores salvadoreños, los Girola fueron los responsables de cambiar el comercio del añil por el café, iniciando una revolución comercial que ocasionaría que nunca más la historia económica del país fuera igual. Si una familia tendría motivos justificados para ser acaudalados, serían exactamente los Girola. Con la ganancia se compró una mulita, más añil, más café, y regresó a Guatemala. Y así estuvo yendo y viniendo a saber cuántas veces, y él aumentando su capital de mulas para llevar todo lo que compraba de añil aquí y vendía allá, ¿verdad? Así es que ese es el principio del capital grande, que no fue con el demonio, porque ellos eran muy católicos y en todas partes lo primero que hacían era poner una capilla, ¿verdad? Pero, ¿fue la fortuna de la familia Girola realmente el resultado de un pacto con el diablo? Gracias a sus actividades económicas, la familia era propietaria de vastas extensiones de tierra. Sus propiedades abarcaban desde Lourdes Colón hasta la actual Basílica de Guadalupe en Santa Tecla.
Además, tenían propiedades en la Banca Nacional, el ferrocarril y más, lo que ocasionó que su riqueza y su comportamiento enigmático alimentaran más las especulaciones. Los mitos se los ha puesto alguien que les tenía envidia, me imagino yo, ¿verdad? Porque qué otra cosa se puede uno imaginar. Y como el pueblo en ese tiempo era algo ignorante y todo para el pueblo, pacto con el diablo era todo, ¿verdad? La familia Girola se estableció en Santa Tecla en 1866, donde construyeron una mansión majestuosa que no tenía nada que envidiar a las mansiones de imponentes ciudades de la época, como París o Londres. A esta mansión se le conoce como la Mansión de las Águilas, y actualmente solamente se encuentran sus ruinas en el centro de Santa Tecla. Pero ¿cuáles son los mitos escabrosos que se dicen de los Girola? Hasta ahora hemos hablado de la historia, pero entremos ahora al mito, que en muchas ocasiones es increíble. La leyenda que rodea a los Girola no se limita a su éxito en los negocios y la política. Se cuenta que don Ángel Girola contrajo matrimonio con doña Cordelia Duque Alexander, una jamaiquina de la que se rumoreaba que practicaba extraños rituales caribeños relacionados con pactos con espíritus. Los mitos sobre la familia Girola hablan que a partir de entonces comenzaron a practicar rituales oscuros, incluidos sacrificios humanos y prácticas inexplicables. Hablan de habitaciones forradas con monedas de plata, símbolos demoníacos y túneles secretos que conectaban sus mansiones en Santa Tecla. La leyenda toma un giro aún más siniestro cuando se cuenta que el pacto que realizaron con lo oculto consistía en que cada primogénito varón debía ser entregado en sacrificio a Satanás. Pero no solo eso, se dice que las mujeres empleadas por los Girola, cuando quedaban embarazadas, se les prometía que sus hijos serían entregados a familias adineradas, pero en realidad eran entregadas al demonio. Se ha confirmado por reconocidos arquitectos que dentro de las mansiones existen túneles secretos y que eran utilizados para moverse sin ser vistos por el pueblo. Algunos miembros de la familia eran conocidos por su comportamiento inusual, como que uno de ellos caminaba por las noches vestido completamente de negro, acompañado de perros con colmillos de oro. La leyenda también menciona que consumían brebajes extraños, mezcla de sangre de murciélago con licores europeos en fiestas exclusivas. Algunos miembros de la familia parecían no envejecer. Uno de los episodios más escalofriantes fue la desaparición de una joven empleada de la familia que nunca volvió a ser vista. La policía investigó, pero lo que encontraron en la mansión Girola fue más perturbador de lo que habrían imaginado, ya que encontraron, siempre según la leyenda, que la mansión se encontraba prácticamente vacía, lo que hacía sospechar más sobre su conducta. Un día, dice la leyenda, uno de sus miembros, que nadie sabe explicar quién es, decidió no seguir con la supuesta tradición de entregar su primogénito al demonio, y esto causó que su riqueza se perdiera. Poco a poco, la fortuna y la aparente juventud de la familia fueron reemplazadas por tragedias. A medida que avanzaba el tiempo, los miembros de la familia Girola comenzaron a morir en circunstancias misteriosas, uno tras otro, hasta que la familia se extinguió. El último hecho extraordinario, que sí es incuestionable, es que durante el terremoto del año 2001, la cordillera del Bálsamo sepultó la colonia Las Colinas. Ese derrumbe inició a escasos metros de la mansión de los Girola, causando tragedia y destrucción, pero la mansión permaneció intacta. Analizando la leyenda, podemos concluir que hay hechos que son incuestionables, como la magnitud de su riqueza e influencia en la vida económica, política y social de El Salvador. Su alcurnia, reclusión y refinamiento podrían haber dado pie a que personas con poca educación relacionaran su estilo de vida con prácticas que no comprendían completamente. Sin embargo, estos mismos hechos históricos también confirman que fueron bondadosos y generosos donantes a causas religiosas y caritativas. Donaron el cafetalón para la ciudad de Santa Tecla. También construyeron iglesias y capillas y dejaron importantes legados económicos para la iglesia, como lo atestiguan los testamentos de la familia. Pero eran gente que tenían capillas por todos lados.
lea usted el testamento de ellos, a quién le dejaban ahí, que al señor obispo, que mantuvieran la catedral, dinero para que mantuvieran la catedral. Y entonces, como una persona que tiene pacto con el diablo, ¿cómo va a dejar dinero a los pobres vergonzantes, como le decían en ese tiempo? Le dejaban dinero, dejaban a todas las lugares, que el hospicio tal, que lo no sé qué, a todos les dejaban un poco de dinero. ¿Por qué les dejaban? Porque creían en Dios, no en el demonio. Hoy en día las majestuosas mansiones de los Girola yacen en el abandono, testigos silenciosos de un pasado oscuro y enigmático. La mansión de las colinas, la última de las propiedades, se dice que será abierta al público como restaurante próximamente. La leyenda de la familia Girola de Santa Tecla sigue intrigando a quienes exploran los misterios de El Salvador. ¿Fueron realmente un clan oscuro y misterioso o simplemente víctimas de especulaciones? Doña Violeta Girola, matriarca de la familia, lo tiene muy claro, como lo dijo para el reportaje de elsalvador.com. Pues porque tenían, me imagino yo, porque veían que ellos tenían dinero y no se imaginaban cómo habían trabajado para llegar a tenerlos. ¿Verdad? Así es que eso de pacto con el demonio es muy especial. Pacto con el diablo, pacto con Dios. Ellos tenían pacto con Dios. Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje al corazón de una de las leyendas más entrañables de nuestro país. Esperamos que este episodio haya aclarado los mitos y revelado su verdadera esencia. Pueden buscar nuestro canal en TikTok, en el que también compartimos historias exclusivas no publicadas en los podcasts. Nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué pasa en El Salvador? Hasta entonces, sigan explorando los misterios y la riqueza cultural de esta hermosa tierra.